Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, la número 13 de este curso, Las Musas en el Arte. Segunda parte de la revisión de la vida y obra de la genial Susan Balagon, que ya empezamos en la clase anterior. Susan nació dentro de la clase trabajadora. Su madre nunca se casó, fue lavandera, costurera, limpiaba casas. Así que Susan empezó a trabajar para ayudar en los gastos de la casa desde niña, en un taller de sombrerería, como camarera, lavaplatos, vendedora ambulante, trapecista y modelo de artistas. Vivió en Montmartre, el barrio bohemio de París. Así que Susan tuvo inquietudes desde niña de muchos tipos, pero sobre todo artísticos. Y estas inquietudes artísticas fueron alentadas por Henri Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, grandes artistas franceses. Así que Susan decidió convertirse en pintora. Expuso sus obras por primera vez en 1894 y tuvo una vida personal escandalosa, digamos, para su época, porque tuvo varios amantes, porque fue muy libre. Y esto es curioso porque siempre vivió con su madre y con su único hijo, Maurice Utrillo, hasta que este último se casó. Entonces hoy continuaremos con su historia y veremos más obras. Empezamos. A la izquierda estamos viendo una fotografía de Susan muy joven. Acuérdense que nació en 1865 en compañía de su madre Madeleine Ballado. Aquí están viendo a su mamá. Y aquí a la derecha estamos viendo un grabado en punta seca sobre papel de 1908. Es decir, Susan tenía 43 años cuando hizo este grabado. Se llama Abuela y Niño. Mide 23 por 21 centímetros. Para este entonces, a los 43 años, Susan ya empezaba a considerar en serio dedicarse a la pintura. Y en este ejemplo de aquí de la derecha vemos las grandes cualidades que adquirió Susan desde sus inicios. Aprendió a trabajar la línea. Fíjense la soltura de la línea, del trazo, las proporciones del niño y de la mujer, que está ligeramente la abuela inclinada hacia adelante, secando al niño, que seguramente lo había bañado o limpiado. Empezó con lo más sencillo y difícil a la vez, el dibujo. El dibujo es la base de las artes plásticas. En resumen, el modelaje fue su campo de entrenamiento. Aprendió de todos los artistas que la pintaron. Balagon absorbió las técnicas y procesos de sus artistas empleadores. Se dio cuenta de la real importancia de aprender a dibujar, escuchando a los que saben, que fueron nada más y nada menos que grandes artistas como Auguste Renoir, ya los mencionados Henri Toulouse-Lautrec y Edgar Degas, entre muchos otros. Pues ya para 1912 estaba instalada aquí, en su estudio, apartamento, en la calle Cortot, en el barrio de Montmartre, la Rue Cortot, en el número 12, ahí vivía. Junto con su nueva pareja André Uter, su madre que siempre vivió con ella, su hijo Maurice Utrillo y todas sus mascotas. Y pues eran artistas, tenían todos ellos su temperamento, eran bastante libres, entonces tenían una manera de ser que obviamente no era aceptada por la sociedad tradicional, ¿no? Aquí a la izquierda estamos viendo a Susan con una de sus pinturas, André Uter, su pareja, y Maurice Utrillo, su hijo. Y también aquí a la derecha vemos a Susan, André y Maurice
con uno de los gatos favoritos de Susan que se llamaba Raminu. En 1915, André Uter fue llamado al 158 Regimiento de Infantería en Fontainebleau y partió a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y antes de partir, se casó con Susan para que ella recibiera la asignación del ejército como esposa de un soldado. Cuando se casaron, ella tenía 49 años y él 28. Fíjense qué modernos. En 1915 fue un año terrible para Susan porque en junio de ese año murió su madre Madeleine a los 84 años. Su hijo fue internado en un asilo por su alcoholismo en agosto y también por esos meses su esposo fue a la guerra. Así que imagínense, Susan, lo que sufrió, pero la pintura le ayudó. En 1917, la Galería Bernheim-Jeune de París organizó una exposición con la obra de ellos tres y tuvo bastante aceptación, aunque en ese entonces pues no vendían mucho porque estaba la guerra. Esta obra de 1924 es Mujer con medias blancas, un óleo sobre tela que está en el Museo de Bellas Artes de Nancy, Francia. Eh, y pues destacan obviamente las piernas, ¿ah? Eh, porque por las pinceladas, por el detalle de las medias blancas y los zapatos de tacón rojos que están recortados. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan que vimos a Medeo Modigliani? Entonces, esto es algo que se estaba dando entre los artistas modernos, los pintores modernos que estaban trabajando en París. Ya no mostraban pues esa parte académica de los retratados en todos sus detalles, bien distinguidos los pies, los zapatos, las manos. Ya se recortaba la figura. Por otra parte, escoge una postura muy difícil de la mujer, la modelo. Fíjense cómo tiene cruzada la pierna y cómo se toma la pierna con los brazos. Es una pues postura complicada y que ella la resolvió muy bien. Es desenfadada también, pareciera que está en ropa interior. Vemos la línea oscura tan característica de su pintura y hay una armonía entre el fondo en tonos oscuros, la figura que destaca por la blancura de las medias, las pinceladas en diversos tonos del cuerpo, del rostro y la brillantez del color rojo de su mini vestido, ¿no? Por no mencionar las pinceladas azules de sus enaguas o de su ropa interior. Incluso en el piso podemos ver estas hojas tiradas abajo de la silla que parecieran como pinturas o telas ahí puestas que le dan un gran colorido a la obra si lo comparamos con la parte superior en tonos oscuros, es decir, es una obra equilibrada, en armonía, bien ejecutada por Susan. Se fueron a vivir al castillo que era Le Château de Saint-Bernard y en 1924 Maurice se colocó voluntariamente en un sanatorio de París. Él se recluía cuando sentía que ya no iba a poder más. Cuando salió del sanatorio, Susan le contrató un enfermero y ella también lo alimentó, lo cuidó, solían dar largos paseos. Y en esa época en que Susan estaba dedicada a su hijo, a su pintura y que pues ya se sentía mayor, es cuando André Uter se alejó de ellos, yéndose a vivir él solo al apartamento de Montmartre. Aquí estamos viendo el retrato de Louis
Moisés, quien era el fundador de Le Boeuf sur le Toit, El buey en el techo, un cabaret famosísimo de París al que iban todos los artistas, ¿no? Entonces ella le hizo su retrato en 1924, un óleo sobre tela que está en el Museo de Toulouse-Lautrec, donde estamos viendo este estilo de pincelada gruesa, de uso del color, de la línea, que nos recuerda a los expresionistas alemanes. No hay duda que si ella, Susan, hubiera sido hombre, hubieran hablado mucho más de su pintura, ¿no? Aquí la tenemos de 61 años pintando en 1926. Ajá, ahí está en su estudio. Susan era exigente consigo misma. Ella tenía una conciencia extraordinaria de su importancia al permitírsele exponer en sitios a los que las mujeres no estaban acudiendo, al tener la confianza de esos grandes artistas que la enseñaron. Entonces, realmente tenía claro el oficio, lo cual es importantísimo para crear arte. Para crear verdadero arte se necesita oficio e inspiración, y ella tenía justamente eso. Y en 1927 se autorretrató así Susan, fíjense, muy moderna, vanguardista, incluso contemporánea, en el uso de las pinceladas pastosas, que no tienen nada que ver con el arte académico de la composición, donde vemos que ahí hay una energía creativa, una energía a la hora de poner el color, o sea, esta parte tan contemporánea de la vitalidad, la fuerza en la pintura. Lo vemos con este autorretrato de 1927. Color,